Hola, hola, buenas noches. Vamos a ir empezando. La clase va a ser grabada, ya para que todos lo puedan ver luego. Entonces, hoy vamos a ver ejercicios del ingeniero Franklin. Traté de buscar unos ejercicios que sean más o menos complicados para ir haciendo. Su examen es prácticamente lo mismo del práctico. Ya, si lo hacen todo el práctico de conciencia, fácil se pueden sacar un 100 en su examen. Entonces, vamos a hacer eso. A ver, ya. Entonces vamos a hacer unos ejercicios que saqué de su práctico del ingeniero. Bien, ya saben, cualquier duda que tengan, me dicen, ¿ya? Me dicen, no hay problema. Bien, acá tenemos un ejercicio que dice, una varilla uniforme de 255 newton y 2 metros de longitud carga un peso de 225 newtons. Bueno, este peso de acá, ¿no? Este de acá. En su extremo derecho y un peso desconocido W hacia su extremo izquierdo. Cuando W se coloca a 50 centímetros del extremo izquierdo, o sea, acá 50 centímetros, el sistema se equilibra horizontalmente cuando el fulcro está a 75 centímetros del extremo derecho. Bueno, vamos a ir anotando los datos que tenemos. Este fulcro dice que está a 75 centímetros del extremo derecho. Este peso está a 50 centímetros. La longitud de toda esta barra nos dice que es 2 metros. Eh, Después, nada más. Bueno, tenemos los pesos. El peso de la barra, tiene un peso la barra. Por lo tanto, la barra al tener un peso, tiene un, un vector hacia abajo llamado peso. Lo vamos a llamar peso de la barra. El peso de la barra, al estar uniformemente, ¿no? Una varilla uniforme, siempre se la pone en medio. ¿Ya? El peso de la barra siempre se le pone en medio. O sea que en este punto es 1 metro de distancia, ¿no? 1 metro de distancia. Bien, entonces tenemos eso, tenemos el peso de la barra, de la varilla, es 225 newtons. Eso nos lo están dando de dato. Entonces podemos poner que el peso de la barra es 255 newtons, ¿no? Este es el peso de la barra o de la varilla. Y tiene un peso, aquí hay un peso, lo vamos a llamar peso 1. Tiene un peso 1 de 225 newtons. Tiene un peso 1 de 225 newtons. Y hay un peso W desconocido que está a 50 centímetros del lado izquierdo. Este de acá. Es un peso desconocido. Lo vamos a llamar peso 2. El peso 2, bueno, no, lo vamos a llamar W porque así está en el dibujo. W. Bien, ese es el problema. Y nos pregunta, este, calcular el peso W. ¿Cuánto vale el peso W? Ya, esa es la pregunta. Entonces, tenemos que hacer un análisis de esta fuerza. Tenemos que ver qué fuerzas actúan sobre cada uno. Obviamente están los tres pesos. El peso de la varilla, el peso de la incógnita y el peso 1. Y aparte de eso, está lo que es la reacción del fulcro, ¿no? Que está aplicando una reacción contraria al peso, apunta hacia arriba, que es todo el peso que soporta este fulcro. Lo vamos a llamar reacción ERE. ERE es la reacción. Bien, entonces tenemos eso. Tenemos esas cuatro fuerzas. Entonces aplicamos las condiciones de equilibrio. Ya que estamos en un sistema en equilibrio, podemos aplicar las dos condiciones de equilibrio. La primera condición de equilibrio nos dice, la primera condición de equilibrio nos dice que la suma de todas las fuerzas es igual a cero. Entonces, analizamos. Eh, la única fuerza hacia arriba es la reacción y las otras están hacia abajo. Peso de la varilla y el peso 1 igual a cero. Podríamos calcular la reacción si quisiéramos, ¿no? La reacción, no, perdón, no se puede porque son dos incógnitas. No tenemos la reacción ni tenemos W. Son dos incógnitas, entonces no podemos calcular.
Bien, nos vamos a la segunda condición de equilibrio, que nos dice que la suma de todos los momentos es igual a cero. Hacia este lado son positivos, ¿no? Y hacia este lado son negativos. Bien, sabemos que el momento es igual a la fuerza por la distancia. Bien, entonces vamos viendo los momentos. El primer momento, bueno, nuestro punto de equilibrio, nuestro punto fijo, va a ser el mismo siempre, ¿no? Bueno, solo hay un punto fijo en este caso, que es el punto donde está el fulcro. Ese va a ser nuestro punto fijo, nuestro punto de contacto. Entonces, analizamos. Vamos a ir de derecha a izquierda. Vamos a ir de derecha a izquierda. A ver, este, ya. El peso 1. El peso 1 va a girar de esta manera, a través de nuestro punto fijo. Ese tipo de giro es un giro negativo, por lo tanto acá va a ser negativo. La fuerza, que en este caso es el peso 1, por la distancia que hay desde nuestro punto fijo hasta el peso 1, que sería 0,75 metros, ¿no? O 75 centímetros. Bien, tenemos eso. Es un giro negativo, un momento negativo. Vamos con el siguiente. La reacción R. R, bueno, está sobre nuestro punto fijo, entonces no lo tomamos en cuenta. El peso de la varilla. El peso de la varilla va a tomar este giro, ¿no? Va a tomar este giro. Este tipo de giro es un giro positivo. Es un giro positivo. Por lo tanto, va a ser un momento positivo. Y la fuerza en este caso es el peso de la varilla por la distancia que hay entre el peso de la varilla y el punto fijo. Uy. ¿Sí? Disculpe por la pregunta, pero ¿por qué ese peso, la varilla va a ir por esa dirección? La varilla o sea, hay que ver por dónde gira sobre nuestro punto fijo. Este es como un reloj, digamos, cuando tenemos un reloj, este es el centro, ¿no? En este caso, el centro es nuestro punto fijo. Entonces, este es el centro. ¿Y cómo va a girar este peso de la varilla? No va a girar hacia este lado si el punto fijo está acá. Hay que ver cómo gira a través de nuestro punto fijo, ¿no? Gira alrededor de nuestro punto fijo. ¿Cómo gira alrededor del punto fijo? Igual con este. ¿Cómo gira alrededor del punto fijo? ¿Ya? ¿Entiendes? Sí, sí, muchas gracias. Ya, bien. Entonces, el peso de la varilla sería un momento positivo, porque gira en ese sentido, multiplicado por la distancia que hay entre donde está el peso de la varilla y nuestro punto fijo. Esa distancia no la tenemos, pero la podemos calcular. Sabemos que el peso de la varilla, como está en medio, siempre se la pone en medio, siempre y cuando la varilla sea uniforme. Por lo tanto, esta distancia es 1 metro, porque el peso de la varilla está en medio. Está en medio. No nos especifican en el ejercicio, pero se lo sobreentiende que está en medio, ¿ya? Ahí estaría su centro de gravedad. Entonces, teniendo ese dato de 1 metro, podríamos calcular esto, ¿no? Porque también tenemos este 75 centímetros. Entonces, para calcular eso, esa longitud chiquitita, solamente lo que tenemos que hacer es al 1 metro restarle los 75 centímetros, ¿no? Tenemos 1 metro, tenemos esto que es 75 centímetros, si este lo restamos, nos va a quedar solo este chiquitito. Entonces, 1 metro menos 75 nos va a dar 25 centímetros, ¿no? 25 centímetros. Entonces, esos 25 centímetros es la distancia, que sería 0,25 metros. Bien, vamos con otro. El peso W va a tener un giro. Analicemos el giro. Va a ser un giro eh, positivo. Peso por la distancia que hay entre el peso W y la varilla, ¿no? Y la varilla. Bien.
Bueno, sabemos que aquí hay 50. Aquí tendría que haber hasta, hasta aquí, que es 1 metro. ¿No? Aquí, acá está la mitad, que es el peso de la orilla, está en la mitad. Si acá hay 50, acá igual tendría que haber 50, para que sea 1 metro, que llegó hasta acá. Y yo quiero la distancia de W hasta el punto fijo, sería 50 más 25, sería 75 centímetros. La distancia de aquí hasta acá, 75. Entonces esto va a ser 0,75 metros. 0,75 metros. Y listo, igual a 0. Igual a 0. No hay más. Ahora trabajamos con esto. Dejamos W a un lado, a este lado, y lo otro lo pasamos al otro lado. Peso 1, 0,75 menos peso de la varilla, 0,25. Despejamos W, nos va a quedar peso 1, 0,75 menos peso de la varilla, 0,25. Entre 0,75, ¿no? Que este que está multiplicando pasó a dividir. Y con esto encontraríamos W. Sería el peso 1, que es 225, por 0,75 menos el peso de la varilla, que es 255, por 0,25 entre 0,75. Y con eso calculamos W. Vamos a ver cuánto sale. 225 por 0,75 menos 225 por 0,25 entre 0,75. Saldría 150 newtons. Este sería el peso W. ¿Dónde está la incógnita? Sería, a ver, 150 sale. Por 0 de menos 25. Ah, acá me confundí. 255. Allá, 140 sale. 140. Acá es 255. 140 es este de acá. Ese. Listo. Nada más. ¿Alguna duda con este ejercicio? Ya. Seguimos. Bien, dice. Hola, hola. Disculpe, una pregunta. Sí. Los exámenes del ingeniero Franklin van a ser en virtual, o sea, escrito o virtual. A veces lo hace virtual, a veces lo hace a mano. Cuando es virtual, es en la máquina de laboratorio del cuarto piso. Y normalmente las preguntas salen de su práctico. O sea, aleatoria, les sale 2 o 3 preguntas de todos sus prácticos, si es virtual. Si es a lápiz, les va a dar un ejercicio en pizarra. A veces depende de él. A veces lo hace virtual, a veces lo hace presencial. Oh, ya, entiendo. Gracias. Ya, hacemos este. Dice, una barra uniforme de 2 metros y 350 newton está suspendida horizontalmente con 2 cables verticales. Ya, a ver. Entonces tenemos una barra. Una barra que está suspendida por 2 cables horizontales en los extremos. El cable puede soportar una tensión máxima de 500 newtons sin romperse. Ah, el cable A. Bueno, lo vamos a llamar este cable A y este lo vamos a llamar cable B. Entonces, dice que pueden soportar una tensión, la tensión A, aquí, tensión A, puede soportar 500 newtons. Y la tensión B, que va a ser esta de acá, puede soportar 400 newtons. Usted quiere colocar un peso pequeño sobre esta barra. ¿Cuál es el peso máximo que usted puede colocar sobre ella sin romper ningún cable? ¿Y dónde debería colocar este peso?
Bien, este peso debería colocarse un poco más cerca de A, ¿no? Debido a que A soporta más tensión, o sea, puede soportar más peso. Así que lo lógico es que esta masa esté un poquito más cerca de A, porque tensión A puede soportar más peso. Bien, vamos a poner así. Bien, entonces esto va a tener un peso W. Eh, la vamos a llamar WP, W del peso. No, W mejor. Después nos dice que la barra uniforme es de 2 metros. Entonces 2 metros de longitud tiene la barra. Y 350 newtons. La barra es uniforme, por lo tanto el peso de la barra o de la varilla está en medio. ¿Qué nos dice que es 350 newtons? ¿No? El peso de la varilla. Ya. Tensión A es 500 newtons. La tensión A, la vamos a poner acá, soporta 500 newtons y la tensión B soporta 400 newtons. Listo. Usted quiere colocar un peso pequeño sobre esta barra. ¿Cuál es el peso máximo que usted debe colocar y dónde debería colocarlo? Bien, esto va a estar estático, por lo tanto aplicamos las dos condiciones de equilibrio. La primera condición de equilibrio nos dice que la suma de las fuerzas es igual a cero. Analizamos qué fuerzas hay. La tensión A positivo hacia arriba y la tensión B positivo hacia arriba. Luego va a estar el peso incógnito y el peso de la varilla. Y listo, igual a cero, ¿no? Eso sería todo. Esto lo vamos a cambiar de color. Ahí, ya. A ver qué pasó con este. Un distancia de poste de teléfono se borró. Ya, ahora lo acomodo. A ver. Mm, A ver, ¿dónde está este ejercicio? La distancia. No, era este de acá. La distancia entre dos postes, una barra de dos. Este. Ya, era este. Bien, aquí. No, no, no es este. A ver. Una distancia entre dos postes de 50 metros. En un cajón de masa despreciable está en reposo en el extremo izquierdo. Este no es. Este no es. Este es 50 metros. No es este. Una barra está suspendida horizontalmente con dos cables. El cable puede. Ah, ya, es este. Este. Ahora sí. Ya. Lo ponemos por acá. Bien. Uy, se borró. Ya. Ahí está. Esto lo vamos a recorrer. Y esto. Ya. Ahí. Bien. Seguimos. Seguimos. Entonces estábamos con esto. Estas son las tensiones. Estas son las tensiones. A ver, lo voy a poner acá. No se ve. Ya, lo vamos a poner acá. Estas son las tensiones máximas. Y esto, bueno, vamos a volver a hacer la sumatoria. Entonces, la sumatoria nos decía la tensión A positiva, la tensión B positiva y los dos pesos negativos, ¿no? El peso W y el peso de la varilla, igual a cero. En este caso, los pesos son negativos porque están yendo hacia abajo y las tensiones positivas porque están yendo hacia arriba. Si nosotros despejamos y pasamos el peso al otro lado, nos va a quedar que el peso es igual a la tensión A más la tensión B menos el peso de la varilla, ¿no? Estamos pasando hasta el otro lado y estos se mantienen con su signo, ¿no? Estos de acá. Entonces quedaría que el peso W va a ser igual a la tensión A, que es 500, más la tensión B, que es
400, menos el peso de la varilla, que es 350. Y nos va a quedar cuánto es el peso que va a poder soportar este sistema. Sería 5 más 400, 500 más 400, 900, menos 350 es 550 newtons. Bien, ese es el peso W que va a poder soportar este sistema. Aquí está, ¿no? Este sería, este sería el resultado, 550. Pero ahora nos pregunta también dónde debe colocarse, ¿no? ¿Dónde debe colocarse este peso? Ya sabemos cuánto es el peso, pero ahora queremos saber dónde. Entonces, como está más cerca de A, lo correcto es que calculemos la distancia con A. Esta distancia la voy a llamar X, ¿ya? Esa distancia. Entonces, para hacer eso vamos a aplicar la segunda condición de equilibrio que nos dice que la suma de todos los momentos es igual a 0, siendo un momento hacia acá positivo y un momento hacia este lado negativo. Sabemos que el momento es fuerza por distancia. Bien, vamos a ir analizando. Nuestro eje o nuestro punto fijo en este caso va a ser la tensión A. Este va a ser nuestro punto fijo, la tensión A, ¿ya? Porque este es donde está la distancia hacia esa caja, ¿no? Está desde la tensión A. Entonces analizamos de derecha a izquierda. La primera fuerza que hay es la tensión B. Ponemos tensión B. Vamos a hacer con un color más clarito. A ver, ya. Tensión B. Por la distancia que hay desde nuestro punto fijo hasta la tensión B. La distancia que es nuestro punto fijo hasta la tensión B es 2 metros, que es la distancia de toda la barra. Entonces va a ser acá por 2. Vamos a ver si es positivo o negativo. El giro va a ser este tipo de giro, ¿no? A través de nuestro punto fijo. Ese tipo de giro es un giro positivo. 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 Entonces esto va a ser positivo. Bien, vamos con la siguiente fuerza, el peso de la varilla. El peso de la varilla va a tener esta dirección, este tipo de giro a través de nuestro punto fijo. Ese tipo de giro es un giro negativo. Entonces este va a ser menos el peso de la varilla por la distancia que hay, como está en la mitad, es 1 metro. El último, el peso W, va a tener un giro también negativo por la distancia desde el W hasta nuestro punto fijo, que es X, en la incógnita. Igual a 0, no hay más. Porque la tensión no la tomamos en cuenta porque está sobre nuestro punto fijo. Bien, nos queda esto. Despejamos, peso por X nos va a dar igual a la tensión B por 2 menos el peso de la varilla por 1. Solamente lo pasamos al otro lado y ya, y listo. Esto se mantiene con su ciclo. Entonces, perdón, X va a ser igual a la tensión B por 2 menos el peso de la varilla por 1 entre el peso W. Bien, reemplazamos. Va a ser igual tensión B, que era 400, por 2 menos el peso de la varilla, que era 350. 350 por 1 entre W, que es 550, ¿no? Que lo calculamos hace rato. Bien, ponemos eso en la calculadora y nos va a salir la distancia desde el punto A. Nos va a salir 0,8181 periódico, ¿no? Este es periódico 81, 81, 81. Pero si lo redondeamos a 2 decimales, sería 82 metros. Listo. Y aquí está. Esa sería la respuesta. Nada más. ¿Se entiende? ¿Alguien tiene alguna duda? El punto fijo se encontraba en la tensión A y ya no se tomó en cuenta. Eso sucede en todos los casos, o sea, donde se encuentra el punto fijo, ya no se tomaría en cuenta ese Sí, momento. sí, igual acá.
En este igual es lo mismo. Acá se fue. Aquí igual. El punto fijo estaba acá y la reacción R no se la toma en cuenta. R. Porque está sobre nuestro punto fijo. Ok. Y bueno, una última, el punto fijo, creo que Franklin nos dijo que siempre era más conveniente que vaya a la izquierda, pero, o sea, se colocaría si no, digamos, si el peso estuviera más cerca de la derecha, se colocaría con la tensión B o tensión A. Da igual, la verdad da igual, pero mejor si lo ponen a la izquierda por el tema de los datos. Siempre le van a dar los datos igual, normalmente hacia la izquierda. Pero da exactamente lo mismo. Ok, gracias. Ya. Um, Ya, seguimos. Ya, vamos a hacer esto. Dice, hallar el coeficiente de fricción estático eh, necesario para mantener el sistema mostrado en la figura desplazándose hacia la derecha con velocidad constante. El coeficiente de fricción estático μ2 es 0,02, los ángulos son 30 y 45 y las masas son 4 y 6. Son datos del problema. La polar se considera ideal. Bien, para hacer este ejercicio primero tomamos en cuenta, tenemos que ver qué fuerzas actúan. Primero va a haber aquí un peso, peso 1, va a haber una normal, ¿no? Que la normal siempre es perpendicular al plano, normal, siempre 90 grados con el plano. Si es un plano inclinado, 90 grados con el plano inclinado. Va a haber una tensión debido a la cuerda, y como este sistema se está moviendo hacia la derecha, va a haber una fuerza de fricción hacia acá. La vamos a llamar fuerza de fricción 1. Normal 1 lo vamos a llamar. La tensión es la misma, porque es la misma tensión, porque es la misma cuerda, ¿ya? Es la misma tensión, por eso le pongo tensión. Entonces, fuerza de fricción 1, normal 1 y peso 1. Para el coeficiente, para la fuerza de fricción 1, ocupamos μ sub 1, que es pero no, que es la incógnita. Y listo, esas serían todas las fuerzas que actúan sobre la masa 1. Ahora sobre la masa 2, va a haber un peso, que el peso siempre apunta hacia abajo. Va a haber una normal, normal 2, que es perpendicular siempre a la superficie, siempre 90 grados con la superficie. Va a haber una tensión T. Y ahora, la fricción, como el sistema se está moviendo hacia este lado, la fricción en este caso va a ir hacia este lado. Siempre la fricción va en contra del movimiento. Por lo tanto, la fricción va a ir hacia este lado. Fricción. ¿Ya? En la misma dirección que la tensión. La fricción iría hacia este lado. ¿Ya? No iría hacia acá. ¿Por qué? Porque el movimiento está yendo hacia allá. Por lo tanto, la fricción siempre va en contra del movimiento. Y listo. Eso serían las dos, todas las fuerzas que actúan. Bien. Vamos a trazar aquí un plano cartesiano. X, Y. Y vamos a descomponer el peso. El peso 1 lo vamos a descomponer en peso 1Y y peso 1X. Ya lo descomponemos en 2. Igual el peso 2. Esto va a ser X y esto va a ser Y. Lo vamos a descomponer en peso 2X y peso 2Y. Bien, estamos descomponiendo. Ahora, ya hemos descompuesto, bueno, tenemos que calcular cuánto vale cada uno. ¿Cuánto vale cada uno? Em, a ver, vamos a ver eso. Tenemos este ángulo llamado tita. A ver dónde está. Tenemos este ángulo de acá, tita. Este ángulo tita se repite acá. Se repite acá ya. Es el mismo, se repite ahí. Podemos hacer los cálculos. Acá va a ser tita. Este va a ser 90 menos tita. Bueno, a ver, vamos a poner su valor. Este es 30, ¿no? Este es 30. 30. Acá hay 90. Acá va a tener que haber 60. Por lo tanto, si de acá a acá hay 90, acá va a tener que haber 30. ¿No? Aquí en este chiquitito. 30. ¿Qué es lo que le decía? Se repite. No se repite. ¿No? Porque sabemos que el peso 1 en Y es perpendicular, o sea, acá hay 90 grados. Por lo tanto, aquí se repite. ¿Ya?
aquí. Entonces, este se repite acá. Se repite exactamente ese mismo ángulo ahí. Bien, sabiendo eso, podemos trazar un pequeño triángulo rectángulo. Sabiendo este ángulo de acá, ¿no? Que es θ. Este sería el peso 1, este sería el peso 1x y este sería el peso 1y, ¿no? Este triángulo rectángulo de acá. Y este sabemos que se repite, que es este mismo, ¿no? Por lo tanto es el peso 1 x, ¿no? Acá está, este es el vector, este y este. Listo. Ahí y ahí. Ahí está, ¿no? Listo. Bien, tenemos este triángulo rectángulo. Em, Vamos a descomponer. Usamos seno de θ. Es cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto opuesto. En este caso es peso 1x sobre hipotenusa, peso. Peso 1x va a ser igual al peso por el seno de θ1. Bien, y si usamos seno, ahora usamos coseno. Cateto adyacente, peso 1y. Hipotenusa, peso normal. Peso 1y va a ser igual al peso por el coseno de θ1. Bien, ya hemos descompuesto. Ya sabemos cuánto vale peso 1x y peso 1y. La misma lógica es para el otro lado. Ya, la misma lógica. Usamos el mismo ángulo sub 2. Entonces, el peso 2x va a ser igual al peso 2 por el seno de θ2. Y el peso 2y va a ser igual al peso 2 por el coseno de θ2. Lo mismo, la misma fórmula. Bueno, acá me faltó poner peso 1. Peso 1. Bien, hemos descompuesto nomás el vector. Ahí está. A ver, aquí. Peso 1 coseno de θ1. Listo. Ya descompusimos todos los vectores en X y en Y. Ahora ya podemos trabajar. Ahora ya podemos trabajar. Vamos a aplicar lo que es la primera condición de equilibrio. ¿Por qué vamos a aplicar la primera condición de equilibrio? Si nos dice el ejercicio que está en movimiento constante. La primera condición de equilibrio o la primera ley de Newton, que es la misma, nos dice que la suma de todas las fuerzas es cero para todo cuerpo que está en equilibrio o en movimiento constante. Eso nos dice la primera ley de Newton. Por lo tanto, esto está en movimiento constante, porque eso nos dice acá en el mismo problema. Por lo tanto, sí podemos aplicar la primera ley de Newton acá, porque está en movimiento constante. Si estuviera en movimiento acelerado, ya no podemos aplicar la primera ley de Newton, ¿ya? Solo para movimiento constante. Entonces apliquemos. Sumatoria de todas las fuerzas igual a 0. Bien, vamos a aplicar primero vamos a hacer un análisis de la masa 1. ¿Ya? Análisis. Vamos a ver cómo está interactuando. Análisis de la masa 1. Vamos a hacer una sumatoria de fuerzas en el eje X. En el eje X, que está perpendicular. Está inclinado. ¿Qué fuerzas están? La tensión positiva. ¿Por qué positiva la tensión? Porque está yendo en la dirección del movimiento. Está yendo en la dirección del movimiento. Luego, la fuerza de fricción 1 está yendo en contra del movimiento, negativo. El peso 1x está yendo en contra del movimiento, negativo. Y no tenemos más fuerzas en x, igual a 0. Bien. Bien, tenemos eso al momento de analizar la, la masa 1. Nos da esto. Ya. Vamos a ver qué tenemos de datos. La fuerza de fricción, la fórmula de fuerza de fricción, por si acaso, le voy a poner acá. Fuerza de fricción es igual a μ por normal. Por lo tanto, la fuerza de fricción sería μ1 por normal 1 menos peso 1 en x. ¿A qué era igual el peso 1 en x? Al peso 1 por el seno de θ1. Bien, al peso 1 por el seno de θ1 igual a 0. Tenemos esto ahora. Esto es incógnita, incógnita, incógnita. Bueno, este es dato. Ya, vamos a hacer ahora el análisis de la masa 1 en el eje Y. Bien, análisis de la masa 1 en el eje Y. Suma de todas las fuerzas en Y igual a 0. Analizamos el eje Y. Va a estar la normal 1 hacia arriba
y el peso 1y hacia abajo. Estamos analizando esto, ya por si acaso. Estamos analizando este eje Y. Es la normal y el peso 1y. Nada más. Entonces, la normal va a ser igual, la normal 1 igual al peso 1 en Y. El peso 1 en Y es igual a peso 1 coseno del ángulo, peso 1 coseno de tita 1. Bien, tenemos eso, tenemos eso. Podemos reemplazar, reemplacemos tita, perdón, la tensión menos mu 1, en vez de normal 1 ponemos peso 1 coseno de tita 1 menos peso 1 seno de tita 1 igual a 0. Tenemos dos incógnitas ahora. Dato, bueno, el peso 1 no es dato, pero el peso 1 sabemos que es masa por gravedad y tenemos la masa 1. Así que podemos decir que son datos, ya que este dato, que es fácil de encontrar. Masa por gravedad nomás. Ya, entonces tenemos dos incógnitas. Ahora, bien, ya no podemos hacer nada más. Así que nos vamos a ir al análisis de la masa 2. Análisis masa 2 ahora. Bien, vamos a ver qué podemos hacer. Analicemos el eje Y. Suma de todas las fuerzas en X igual a 0. Y vamos a ir viendo qué hay. El peso 2 en X es positivo. ¿Por qué es positivo? Porque está yendo a favor del movimiento. El movimiento está hacia la derecha y este está yendo hacia la derecha. Peso 2X. Positivo. La fuerza de fricción y la tensión negativa. ¿Por qué? Porque están yendo en contra del movimiento. Le voy a poner acá menos tensión. Este es positivo. Menos la fuerza de fricción 2. Igual a 0. Listo. Bien. Acá le voy a poner 2. 2. Ya. Entonces tenemos eso. Y ya, listo. Tenemos esto. El peso 2 en X dijimos que era igual al peso 2 por el seno de tita 2. Vamos a ir reemplazando. Peso 2 por el seno de tita 2. Fuerza de fricción dijimos que era mu 2 por normal 2. Analicemos el eje Y. Igual a 0. En el eje Y va a estar la normal 2 hacia arriba. Bueno, menos el peso 2Y. Igual 0. La normal 2 es igual al peso 2Y. El peso 2Y era igual a peso 2 por el coseno de tita 2. Peso 2 por el coseno de tita 2. Bien, reemplazamos. Tensión más peso 2 seno de tita 2 menos mu 2 por la normal 2 que es peso 2 coseno de tita 2 igual 0. Bien, este es incógnita y listo, ¿no? Esta es la única incógnita. El peso 2 lo tenemos, lo podemos calcular, mu 2 lo tenemos, mu 2 lo tenemos. Perdón, el peso 2, ¿no? Que es masa 2 por gravedad y mu 2 lo tenemos, aquí está. 0,02. Podríamos despejar tensión. Bueno, esta es una manera de resolverlo. Podemos despejar tensión. Y una vez que tengamos la tensión, como es la misma tensión, podríamos acá reemplazar, ¿no? Y calcular mu sub 1. Sería una opción. ¿No? Sería una opción. Ya. Bien. Vamos a hacer esto. Hay varias maneras ya de acá de resolverlo. Como les digo, pueden despejar la tensión si quieren. Luego lo reemplazan acá y despejan mu sub 1 porque todo lo demás es dato. Todo lo demás va a ser dato y ya, ya habría acabado su ejercicio, ¿no? Esta de esa manera. Otra manera, podemos igualar las tensiones. Despejamos ambas tensiones como positivas. Podemos igualarlas. Podemos despejar mu sub 1. También es otra opción. También es otra opción. Ah, a ver, vamos a hacer esa opción que les estoy diciendo para que vean cómo es. Vamos a despejar la tensión acá. Va a ser mu sub 1, peso 1,
coseno de tita 1. Esto pasa como positivo y este pasa igual como positivo. Seno de tita 1. Bien. Estamos dejándolo esto y lo otro lo estamos pasando al otro lado. Menos pasa como más. Y aquí, bueno, este igual pasa al otro lado, pero esto queda con su signo, ¿no? Peso 2, seno de tita 2, mu sub 2, peso 2, coseno de tita 2. Bien, tenemos esto. ¿Qué vamos a hacer? Igualar las tensiones. ¿Por qué? Porque son las mismas tensiones. Entonces podemos poner tensión igual a tensión. Y decimos que esto de acá, es igual a esto de acá. Ya. Este es igual a esto. Bien, despejamos. Ahora sí, mu sub 1 va a quedar mu sub 1, peso 1, coseno de tita 1, igual peso 2, seno de tita 2, menos mu sub 2, peso 2, coseno de tita 2. Y este que está con más pasa con menos peso 1, seno de tita 1. Entonces va a quedar mu sub 1 va a ser igual a peso 2, seno de tita 2, menos mu sub 2, peso 2, coseno de tita 2, menos peso 1, seno de tita 1, entre peso 1, coseno de tita 1. Listo. Ahora solamente reemplazar los datos, ¿no? En vez de peso 2, podemos poner masa 2 por gravedad. En vez de peso 2, masa 2 por gravedad. En vez de peso 1, masa 1 por gravedad. Masa 1 por gravedad. Listo. Todo es dato, ¿no? Las masas son datos y los ángulos son datos. Y el mu sub 2 es dato. O sea, todo es dato. Entonces solamente hay que reemplazar este, y obtendríamos el coeficiente de fricción de, de la otra superficie. A ver, vamos a ver cuánto son. A ver, las masas son, masa 1 es 4 y masa 2 es 6. Ya, masa 1 4 y masa 2 6. Sería 6 por 9,8 por el seno. El ángulo 2 es 45 grados. 45 grados menos mu sub 2, mu sub 2, mu sub 2 es 0,02. 0,02 por masa 2, 6 por 9,8 por coseno de 45 grados menos masa 1 que es 4 por 9,8 por el seno de el ángulo 1 de tita 1 que es 30 grados entre masa 1 que era 4 por 9,8 por el coseno de 30 grados, que es tita 1. Sale 0,62. 0,62. Ese sería el coeficiente de fricción de este sistema. 0,62. Listo, ¿no? Nada más. Ese sería el coeficiente de fricción de la superficie 1. Nada más. ¿Alguna duda? Hola, hola. ¿Se entendió? Sí, una pregunta. El docente dijo que mayormente el examen va a estar conformado de puros, mayormente de vectores. Y eso. Ya. De vectores. Mm, Bueno, esto en sí aquí estamos aplicando vectores. Esto de acá es vectores de composición vectorial. Si les da un ejercicio de suma vectorial, pues es lo que
lo que hemos estado haciendo, digamos, ¿no? En las clases presenciales hemos visto bastante vectores. Este, podríamos hacer un repaso de vectores después. Bueno, acabamos esto ya. Y ya vemos después cuándo podríamos hacer una clase de vectores, si quieren. Pero en sí vectores era, ¿no? Suma de vectores, que es el de descomposición, o producto paralelogramo. Después estaría producto cruz, ¿no? Producto cruz, producto punto y sus definiciones, ¿no? Producto punto y las dos definiciones, que era la de producto cruz, el módulo del primero por el módulo del segundo, por el seno del ángulo entre los vectores, ¿no? Y el producto punto, que era la magnitud de ambos vectores por el coseno del ángulo, ¿no? Entre ellos. Eso es en sí vectores. Y nada más, digamos, ¿no? Podría darles quizás un ejercicio de varios vectores y les pida sumar, digamos, ¿no? El vector A, el vector B y el vector C y les diga sumar A más B más C, digamos, ¿no? Y ahí ya ocupan descomposición. Y algo que tienen que saber es cosas básicas, digamos, de teoría, es que, por ejemplo, el producto punto de dos vectores perpendiculares es cero, digamos, ¿no? Eso lo pueden aplicar a su favor. Si hay alguna que otra pregunta trampa, digamos, que les pone, si dos vectores perpendiculares valen tanto, digamos, si dos vectores perpendiculares, digamos que A vale 3 unidades, la magnitud, y este vale este, 5 unidades, ¿cuál es el ángulo entre ellos? ¿No? O cosas así que les pueden preguntar. O les pueden dar así un vector A, 3i más 2j más xk, y B les pueden dar un 2i más 3j más 3k. Estos vectores son perpendiculares, le dicen. Encuentre x. Entonces aquí ustedes tienen que aplicar producto punto, sabiendo que esto es cero. Entonces igualan a cero nomás, ¿no? La magnitud de A, magnitud de B, coseno, coseno, ¿no? Igual a cero. Cositas así, digamos, les puede preguntar. ¿Es cero? ¿Por qué? Porque son perpendiculares. Que eso es de teoría, ¿no? Tienen que saber la teoría. Puede ser que les den problemas así. Ya, de eso sería lo más complicado que les pueden dar, digamos, ¿no? Pero después suma de vectores, yo creo que ya lo saben, digamos, ¿no? Entonces no es difícil vectores, lo más complicado es esto, digamos, ¿no? Que es estática. Ya a ver, vamos a ver este último ejercicio. Dice, la distancia entre dos postes de teléfono es de 50 metros, ¿no? La distancia entre dos postes de teléfono es de 50 metros. 50 metros. Cuando un ave de 1 kilogramo se posa sobre el alambre del teléfono, a la mitad entre los dos postes, el alambre se comba 0,4 metros. Este alambre o sea, baja, se comba, baja 0,4 metros. Dibuja el diagrama de cuerpo libre del ave. Bueno, acá está el ave, digamos, ¿no? Y, bueno, vamos a dibujar este real así. Aquí está el ave y aquí. Y se comba, como dice, 0,4 metros. Dibuja el diagrama de cuerpo libre del ave y cuánta tensión produce el ave en el alambre. Ignora el peso del alambre. Bien. Entonces tenemos esto. Veamos qué fuerzas actúan. Va a estar el peso, ¿no? El peso del ave. Acá va a estar el peso del ave. Va a haber acá una tensión T, ¿no? Una tensión T. Y acá también va a haber una tensión T. T. Y bueno, esta tensión T va a producir una tensión Y acá. Porque vamos a descomponer la tensión T. Va a producir esta tensión T, va a producir una tensión Y esta tensión T va a producir otra tensión Y. Entonces, como es la misma tensión, debido a que es el mismo cable, no se olviden eso, la misma tensión si es el mismo cable, si es la misma cuerda. En este caso, es la misma cuerda, es la misma tensión. Y eso es clave, para que no se confundan. A veces les dan cosas así, ahí digamos. Por ejemplo, esta cuerda no es la misma que esta.
pero esta es la misma que esta, porque pasa por la polea. Entonces, ese concepto tienen que saberlo, es clave ya. Si es la misma cuerda, es la misma tensión. Si no es la misma cuerda, ya son distintas tensiones. Puedes poner tensión 1 y tensión 2, digamos, ¿no? Entonces, en este caso, es la misma cuerda, es la misma tensión. Y esta tensión produce una tensión y esta otra tensión produce otra tensión Y, que es la misma tensión Y. No, porque está en el medio, o sea, es el mismo ángulo. Este ángulo es el mismo que este, porque se posó en el medio. Entonces, no hay una variación de ángulo. Entonces, podemos decir que esta tensión Y que produce, y aquí produce otra tensión Y, estas dos tensiones Y van a ser la misma. Como son dos vectores colineales, se pueden sumar. Y en total esto va a dar dos veces la tensión Y, ¿no? Porque estamos sumando la tensión Y de este y la tensión Y de este. Dos veces tensión Y. Para no estar escribiendo dos veces el mismo vector. Entonces, como es la misma tensión Y son dos veces, exactamente la misma, podemos poner dos veces tensión Y, que se repite. Bien, tenemos eso. Em, el ave pesa 1 kilogramo. A la mitad entre los dos postes, el alambre se comba 0,4 metros. Eso lo voy a anotar. Esta distancia es 0, a ver, vamos a poner acá 0,4 metros. Dibuja un diagrama del cuerpo libre del ave. ¿Cuánta tensión produce el ave en el alambre? Ignore el peso del alambre. Bueno, eh, queremos calcular la tensión del alambre. Entonces, vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre. En este caso lo vamos a realizar en el eje Y. Vamos a aplicar lo que es la primera ley de Newton en el eje Y, ya porque esto está totalmente estático. Entonces podemos decir 2 veces tensión Y menos el peso del ave es igual a 0. Entonces 2 veces tensión Y va a ser igual al peso del ave. La tensión Y va a ser igual al peso del ave entre 2. Pero la tensión Y es igual a otro valor, ¿no? A nosotros nos interesa la tensión. Entonces vamos a tener que descomponer esto. A ver, necesitaríamos un ángulo. Este ángulo, si tuviéramos este ángulo, perfecto, porque esta es la tensión Y, ¿no? Es la misma. Esta es la misma que esta. Solamente que este valor es la mitad, es una tensión Y. Este valor que saquemos hay que sumarlo o hay que multiplicarlo por 2 para que nos dé el doble, ¿no? 2 tensión Y. Pero para eso necesitaríamos este ángulo, ya que es el mismo de acá, que es exactamente el mismo. A ver. ah, mm, Este ángulo casualmente es el mismo que acá, ¿no? Por teoría de ángulos. Es una recta paralela, pasa una horizontal. Estas dos son los mismos ángulos. Este y este es el mismo ángulo. Este ángulo se puede calcular. Tenemos esto que vale 0,4. Y como nos dice que esta es la mitad, entonces esto va a ser 25 metros. 25 metros. Porque está a la mitad. Calculemos ese ángulo. Este es cateto opuesto y este es adyacente, entonces tangente. Tangente de ese ángulo opuesto, que es 0,4, entre adyacente, que es 25 metros. Y con esto calcularíamos el ángulo. Sería arco tangente o tangente a la -1 de 0,4 entre 25. Vamos a ver cuánto sale. 0,4 entre 25. Sale un ángulo pequeño, pequeño de 0,92 grados, creo que es 92 grados. Ya, me está dando dos valores, no estoy seguro cuál es el correcto. Ya voy a anotar los dos. Si ustedes están con calculadora, su calculadora tiene que estar en DEC. Ya, ahí me arroja dos valores, creo que uno es DEC y otro es radianes. Los voy a anotar los dos. Si están con calculadora no les va a pasar esto. Yo estoy con celular ahorita. Eh, ya, estoy anotando estos dos valores, uno es el correcto. Ustedes deben saber si están con calculadora. Entonces, ya, con esto ya podemos calcular tensión Y. Tenemos el opuesto, la hipotenusa, el seno, ¿no? El seno
de este ángulo sería cateto opuesto, tensión Y, hipotenusa, tensión. Por lo tanto, la tensión Y va a ser igual a la tensión por el seno de ese ángulo. Bien. Pero como esto es dos veces, ¿no? Esto es dos veces la tensión. Perdón, aquí. Ahí está, ¿no? La tensión Y es igual a esto. Entonces ponemos tensión seno de ese ángulo. Peso entre 2. Perdón, no hay que ponerle dos veces porque ese 2 lo acabamos de pasar a dividir. Ahí me estaba confundiendo. Ya no es necesario ponerlo porque lo hemos pasado a dividir ese 2. Bien, tenemos esto. Entonces, la tensión va a ser igual al peso entre 2 por el seno de ese ángulo. Y aquí obtenemos la fórmula, ¿no? Bien, reemplazamos el peso, masa por gravedad. La masa es 1 kilogramo, entonces aquí es 1 por 9,8 entre 2 por el seno del ángulo. Ahora vamos a probar con 0,92 grados. A ver si es ese dato. Vamos a ver. Me arroja 305,17 newtons. Y a ver con el otro valor, 0,016. Ah, bueno, me da... A ver. Ahí está bien. Este es en radianes. Este es en radianes. Me da igual 306 más o menos. Bueno, me da más exacto. De hecho, con este me da un poquito más exacto. Me da 306,26 newtons. ¿Ya? Pero en sí es lo mismo. ¿Ya? Solamente varía por unos cuantos decimales. Pero el resultado correcto, ya, lo voy a dejar con este, que este es más exacto, pero está en radianes. Si lo quieren trabajar con este, su calculadora tiene que estar en radianes. Si lo quieren trabajar con este, su calculadora tiene que estar en DEC. ¿Ya? Da lo mismo. ¿Ya? Eh, ya. 300, pero sabemos que la respuesta correcta es 306,25. ¿Ya? Esa sería la respuesta correcta. Sería eh, el H. ¿Ya? Ese sería el correcto. Puede que varíe su resultado por unos cuantos decimales. Si en caso varía un decimal, o dos decimales, busquen el resultado más cercano. Ya buscan el resultado más cercano. Bien, entonces sería eso. ¿Alguna duda con esto? ¿Todo claro?